Hola, muy buenos días. Bienvenidos a lo que es la sesión número 5 con el tema de trabajo siguiente, teorías del origen de los partidos. Para esta sesión, nuestro material de lectura obligada, nuestro material de trabajo, es el texto del autor Juan Hernández Bravo, cuyo título es La delimitación del concepto de partido político, las teorías sobre el origen y evolución de los partidos. Esta sesión tiene como objetivo central, no como único objetivo, pero sí como objetivo central, que ustedes lean, discutan, analicen hasta el grado de sentir que logran comprender las llamadas teorías del origen de los partidos. Esas teorías que en sesiones anteriores hemos mencionado, que de cajón aparecerán como preguntas de su examen. Así que esta es una sesión dedicada, exprofeso, a que ustedes lean, conozcan, analicen, interpreten las llamadas teorías del origen, subrayo del origen. No son teorías sobre el funcionamiento actual de los partidos o teorías sobre la relación de los partidos con la democracia, ni son teorías sobre la conducta estratégica o ideológica de los partidos, ni son tampoco teorías sobre el comportamiento electoral de los partidos. Son teorías en específico creadas para tratar de dar una explicación de por qué habrían nacido los partidos, por qué se inventaron, cuáles son los factores explicativos de que los partidos brotaran, porque los partidos no existían en la primera mitad del siglo XIX. Solo empezarán a ser conocidos, a brotar, a emerger hacia la segunda mitad del siglo XIX y en realidad hacia el último tercio del siglo XIX y en un periodo que en su etapa clásica se prolonga hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1945 en adelante. Ese es el periodo considerado clásico del nacimiento moderno de los partidos. Entonces, como empecé diciendo, el objetivo central es hablar de estas tres teorías del origen de los partidos que el texto desarrolla, pero también, como otros objetivos, recuperar algunas ideas, algunas nociones importantes que se encuentran antes y después del desarrollo que el autor hace de las tres teorías del origen de los partidos. ¿De qué nociones hablamos? Por ejemplo, página 13, es decir, la primera página de la lectura de este texto. Ustedes se encuentran ya mismo en la tercera línea del primer párrafo con la afirmación de que los partidos son consustanciales a las sociedades políticas modernas. Esa es una idea, algo que está escrito, que podemos leer, que hasta podemos repetir de memoria, pero que lo importante no es que lo memoricemos, sino que caigamos en cuenta en lo que ello implica. Los partidos son consustanciales a las sociedades políticas modernas. Consustanciales quiere decir inherentes, que nacen con, que van, para decirlo coloquialmente, junto con pegado, que en las sociedades políticas modernas los partidos existen, nacen con las sociedades políticas modernas. Está claro entonces que aquí lo que hay que tener descifrado para que la frase nos comunique su sentido es qué queremos decir cuando mencionamos sociedades políticas modernas. Básicamente, en el contexto de los partidos, sociedades políticas modernas quiere decir sociedades políticas de masas. No todas las sociedades políticas han sido de masas. Todavía el día de hoy hay muchas sociedades políticas que no son de masas. Si pensamos en sociedades políticas no de masas, en la historia podemos encontrar desde sus cursos de teoría política 1, donde ustedes podrán recordar que en la lectura de Platón o de Aristóteles las masas no aparecen,
porque ellos, al privilegiar la idea de la política virtuosa, de la política que harán las élites o que harán aquellas personas cuya alma tenga la consistencia más sólida, pues están pensando que ese tipo de personas no se dan en la masa, porque precisamente no son masa, son élites, son virtuosos, son unas minorías selectas. Esa idea de que la sociedad política, que la política debe restringirse a sociedades de individuos selectos, sociedades de individuos virtuosos, es una idea común y que va a llegar hasta finales del siglo XIX a ser la idea dominante, la idea que durante mucho tiempo se considera la correcta, la justa, la normal. La normalidad de pensar que de la política no pueden participar todos. No cualquiera debe de tener el derecho de participar en la política y mucho menos de ejercer cargos políticos. Esa idea como idea dominante va a empezar, insisto, a perder su centralidad a finales del siglo XIX. Pero eso no quiere decir que desaparezca. El día de hoy, siglo XXI, sigue vigente esa idea, digámoslo así, antimasa, antipopular, una idea que tiene ciertas raíces aristocráticas, ciertas raíces oligárquicas, ciertas raíces elitistas. Es una idea que está difundida, por cierto, no solo entre las élites, está difundida en muchísimos sectores, incluso los más populares, que creen que ciertas cosas, precisamente por ser muy importantes, no se pueden dejar al alcance de cualquiera. Cuando decimos cualquiera, estamos hablando del ciudadano promedio, el ciudadano común y corriente, no el ciudadano que esté por encima de las características comunes, sino que precisamente forma las características comunes. Las sociedades políticas modernas son aquellas que van a empezar a pensar hacia finales del siglo XIX que las masas ya no pueden ser excluidas de la política. Que durante muchísimos siglos, si volvemos a tomar como parámetro el siglo V a.C., la vieja democracia ateniense, y jalamos esto hasta el siglo XIX, pues estamos hablando de muchísimos siglos, 24, en los que se pensaba que las masas tenían que normal, natural, de forma justa, que ser excluidas de la política. Esa idea, insisto, va a empezar a caer, a hacer agua, porque el siglo XIX va a ser el siglo de la aparición de las masas en la política. ¿Cómo? Pues mediante la organización popular. Originalmente las mutualidades, que después van a dar lugar a los sindicatos, y luego que los sindicatos logren, luchen, arrebaten, porque nadie les va a regalar este derecho, va a haber que luchar, va a haber que enfrentarse, va a haber que amenazar con huelgas, con revoluciones, va a tener incluso que derramarse mucha sangre, porque son enfrentamientos brutales. Los sindicatos van a arrebatar y ganar así su derecho a la existencia y después van a exigir el derecho de participación política y para ello van a evolucionar hacia la forma de partidos políticos. Cuando hablamos entonces de sociedades políticas modernas, hablamos de sociedades políticas que reconocen el derecho de las masas a participar. Reconocen quiere decir las masas han luchado, han ganado ese lugar y para reconocerlo se crearán las reformas políticas necesarias para ello. Concretamente, y este es otro tema que aparece en el texto de Juan Hernández, cierto proceso de reformas electorales que van a reformar sistemas electorales que antes estaban reservados exclusivamente a las élites, es decir, sistemas electorales que tenían las reglas suficientes para excluir de la votación, de los derechos de participación política tranquilamente a el 98.5% de las poblaciones, a veces más. Lo veremos más adelante, pero ha habido sistemas electorales que tenían reservado para el 0.5% de su población el derecho a participar. ¿Cómo? Pues se ponían criterios que se llamaban criterios restrictivos.
Solo podrán participar, solo podrán votar, solo podrán presentarse como candidatos las personas que tengan propiedad privada, cierto número de acres, cierto número de renta anual de riqueza, o que incluso paguen un impuesto para poder votar. O, por supuesto, otra manera de exclusión, que tengan profesión, que sepan leer y escribir, que sean autónomos. Todos estos criterios establecidos en un momento donde no existía el derecho gratuito y libre a la educación, por ejemplo, pues dejaban a la gran población, a la inmensa población, fuera de la participación política. Sociedad política moderna es entonces aquella sociedad que ha llevado a cabo las reformas necesarias para reconocer que las masas tienen derecho a participar y que la forma que las masas se van a dar a sí mismas para participar, que es la creación de organizaciones populares, repito, primero mutualidades, luego sindicatos, luego partidos, pues que esas formas dejen de ser clandestinas y que tengan derecho, reconocimiento, certificación, ¿de acuerdo? Todos esos procesos también lo establece el autor Hernández a partir de ese segundo apartado que titula El origen de los partidos políticos. Ya estoy hablando de la página 14, 15, 16, cuando el autor Hernández hace referencia a otros teóricos como Sartori, como Duverger, como Neumann, como la Palombare y Weiner, todos ellos están citados en la página Weber 15, 16, está hablando de autores que al estudiar el fenómeno de los partidos van a coincidir en un hecho histórico que nos van a legar. El hecho histórico es muy simple. Solamente en la segunda mitad del siglo XIX, y como he repetido varias veces, hacia el último tercio del siglo XIX, empezarán a brotar los partidos políticos modernos. De ahí para atrás tenemos antecedentes protopartidarios, es decir, cuando digo protopartidarios estoy diciendo gérmenes de partidos. ¿Cuáles son estos? Facciones, ligas, tendencias, incluso logias, grupos políticos, camarillas, pero ninguno de estos termina de constituirse en un nuevo fenómeno político que se llama partido. Y no termina de constituirse por algunas razones que vamos a ver con calma, ahorita no las toco, las vamos a ver con calma cuando veamos el texto de Giovanni Sartori, que es el texto clásico para analizar qué es lo que había antes de los partidos y por qué eso que está antes se va a convertir en una cosa nueva que se va a llamar partido político. ¿De acuerdo? ¿Y qué características va a tener este fenómeno nuevo que nos va a permitir hacer la distinción que marca Duverger? Duverger dice famosamente, y aquí el texto de Hernández lo recupera, de 1850 para atrás, si uno mira, no encuentra nada parecido a lo que de 1850 en adelante va a empezar a ser considerado partido político, porque las características, las formas, la estructura, los medios que va a tener esa organización política de 1850 en adelante son diferentes a los que había de 1850 hacia atrás. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de Duverger también lo vamos a ver. Aquí se le menciona, pero fíjense ustedes cómo se menciona en una página lo que después directamente vamos a leer en el libro de Duverger y que Duverger explica muy didácticamente en su introducción. Muy bien. Luego dice en un tercer apartado que se titula El Estado y los partidos, de la página 19 a la página 21, el autor Hernández hace mención de un texto muy interesante, un clásico, no suele ser muy trabajado, pero es un clásico, el texto de von Trippel. En la primera línea de la página 19 dice: en efecto, ha sido suficientemente divulgado el análisis de von Trippel a este respecto. A este respecto se refiere a la relación del Estado y los partidos. Otra característica de la sociedad política moderna es que el Estado, que nació antes que los partidos, el Estado, lo vamos a ver más adelante, pero que habría empezado a nacer como Estado-nación, como criatura moderna hacia el siglo XIII o XIV, los partidos van a nacer a finales del XIX. Bueno, ese Estado, durante muchos siglos,
fue totalmente reacio a cualquier cosa que se pudiera parecer a los partidos. El Estado rechazaba, negaba la posibilidad de la organización de partidos políticos, por muchas razones que ahorita tampoco vamos a ver. Lo que estamos diciendo es, otro síntoma de la sociedad política moderna es la propia evolución de la concepción del Estado, que antes niega y rechaza radicalmente a los partidos, hacia un nuevo tipo de Estado, casualmente, mejor dicho, no casualmente, un Estado que cada vez va a ser menos absolutista, que cada vez va a ser menos monárquico, menos oligárquico, y que va a avanzar hacia otra forma de Estado llamada liberal, parlamentaria y finalmente democrática. Todas estas son etapas distintas del Estado. Una cosa bien interesante que vamos a ver en este curso es cómo el Estado no nació democrático. Por eso a veces cuando reclamamos que nuestros estados no son democráticos, tenemos que tener en cuenta que ningún estado nació democrático. Los niveles de democracia de un estado son niveles históricos, es decir, niveles que eventualmente se pueden conseguir, pero a costa de luchas, de muchas reformas, de mucha insistencia. Ningún estado por el solo hecho de ser estado ya es democrático. Ha habido estados monárquicos, absolutistas, oligárquicos, terratenientes, aristocráticos por supuesto, y luego empezaron a haber estados liberales que no necesariamente eran parlamentarios, después pudieron ser parlamentarios, pero el Estado liberal y parlamentario tampoco inmediatamente, automáticamente era democrático, porque la palabra democrático en este contexto de evolución implicaba el reconocimiento de los partidos, es decir, el avance hacia un Estado partidario y hacia una idea de democracia partidaria. Por muchas razones que vamos a ver más adelante, los estados se negaban a eso. Y tal fue su resistencia que lo que se va a llamar constitucionalización de los partidos, es decir, que la palabra partido tenga un lugar dentro de las constituciones federales de los estados, va a ser un proceso que no va a iniciar hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Hasta 1945, en el caso de Alemania y en el caso también de Italia, empezarán por primera vez las constituciones a recoger quiere decir reconocer la existencia de un fenómeno político que antes se rechazaba y que se llama partido político. ¿De acuerdo? Entonces, este es otro elemento muy importante que el autor desarrolla en esa relación de los estados y los partidos, una relación que va a iniciar en el absoluto rechazo y que va a avanzar hacia un momento actual de constitucionalización e incluso financiamiento de los partidos. Luego, a partir de la página 21, empieza el tema que me interesa hoy resaltar, el tema de las teorías del origen de los partidos. Voy a mencionar las teorías, voy a hacer alguna explicación muy resumida de ellas, porque estamos partiendo de la premisa que ustedes leerán el texto con detalle. Una cosa que por acá es importante mencionar es que estos audios, como se comentó en el primero de ellos, conforman unas guías de lectura, pero jamás pueden sustituir la lectura, porque la lectura es un momento personal, individual, donde ustedes se enfrentan a un texto en silencio, en aislamiento, con la máxima capacidad de concentración que tengan. Vale decir, uno pensaría que leer un texto de esa manera, con esa lectura crítica, académica, atenta, minuciosa, casi con un lente que les potencie, que les aumente los detalles del texto, es difícil que lo puedan hacer en menos de hora y media. Dicho al revés, una buena lectura debería implicar por lo menos una hora y media intensa de lectura. Intensa quiero decir hasta que terminen cansados de leer. Pero sin embargo el reto es mantener ese ritmo de concentración durante más tiempo. Por eso digo, una hora y media de lectura
debería ser el mínimo. Estos audios que estamos haciendo, como es una guía, es una cápsula, un resumen súper apretado de esa hora y media o más que ustedes están leyendo por texto, pues no me puedo detener a explicar lo que seguramente en esa hora y media ustedes podrán revisar con más calma. Lo explico, por supuesto, pero quiero decir, no de manera exhaustiva. 3 teorías. La primera, llamada teoría institucional del origen. Cuando decimos teoría del origen, vuelvo a repetir, son teorías que se crearon, la mayoría de ellas en las primeras décadas del siglo XX, en las primeras 6 décadas del siglo XX, para tratar de explicarnos por qué nacieron los partidos. ¿Por qué? ¿A qué se debió? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles son los factores explicativos? Teoría institucional del origen. La palabra institucional lo dice todo. Es una teoría que plantea que la causa o la variable explicativa, es decir, el factor más importante del por qué habrían nacido los partidos, hay que buscarlo en los cambios y en las reformas institucionales que crean las condiciones para que los partidos se organicen. Cuando decimos cambios o reformas institucionales, concretamente la teoría, para bajarla más a tierra, lo que nos está diciendo es, hay que ver cómo los sistemas electorales son instituciones. Por eso estamos hablando de teoría del cambio institucional. Los sistemas electorales son instituciones que tenían una forma que cambiará. Y el cambio institucional de los sistemas electorales van a crear las condiciones para el nacimiento de los partidos. ¿A qué cambio se refiere? Algo que ya mencioné antes. Los sistemas electorales durante la primera mitad del siglo XIX y desde antes son restrictivos, antimasa, excluyentes. Se les llamaban sistemas electorales censitarios. No todas las personas, sino muy poquitas pueden participar en la política. Un sistema electoral que tiene todas esas cláusulas de exclusión, que tiene todas esas barreras contra la participación popular, se llama sistema electoral censitario. Esos sistemas van a entrar en un proceso de reformas electorales para gradualmente irse abriendo, ir bajando los requisitos. En el texto de Hernández ustedes pueden ver cómo en el caso prototípico inglés estamos hablando de 3 reformas en el siglo XIX que no van a agotar las reformas, pero que son las 3 primeras reformas que van abriendo. Ustedes pueden revisar ahí cómo estamos hablando de la reforma de 1832, 1867 y 1885. Y realmente hasta 1918, para el caso de Inglaterra, se va a terminar de conseguir lo que se llama universalización del voto. Universalización del voto es pasar del anterior sistema restringido, elitista, excluyente, a un sistema universal. Ahora sí todos pueden votar. Al hacer eso, el resultado es que el demos, es decir, el grupo de gente que puede participar, el grupo de gente que puede votar, el número de votantes, es decir, el número de personas que los partidos van a tener que conseguir seducir para que voten por ellos y así ganar, se va a ampliar masivamente. Esa ampliación enorme del demos es lo que se llama la aparición de las masas en la política. Como efecto de la aparición de las masas en la política, se van a crear partidos políticos para conducir la participación política de las masas. Pero todo eso, según esta teoría, habría tenido como origen, como variable o factor explicativo, la reforma institucional de los sistemas electorales. Segunda teoría, la teoría de la modernización. Modernización aquí quiere decir una cosa muy concreta. Para esta teoría, los partidos serían el efecto o el producto de ciertos niveles de modernización que habrían alcanzado las sociedades modernas. Sociedades modernas para esta teoría quiere decir sociedades que tienen cierto nivel de desarrollo económico,
que con cierto nivel de desarrollo económico viene cierto avance en el nivel secular. Secular quiere decir dejan de ser sociedades tradicionalmente atadas o vinculadas o cohesionadas por la religión y empiezan a ser sociedades que separan el Estado de la religión, que tienen profesiones liberales, que tienen un centro de cohesión ya no religioso sino secular. Puede ser el interés, puede ser el mercado, puede ser la solidaridad política. En cualquier cosa es un centro, en cualquier caso es un centro que ya no está determinado por una religión y por un solo Dios. Y que como consecuencia de todo ese tipo de avances, estamos hablando de avances industriales, económicos, comerciales, intelectuales, ilustrados, se provocaría también un avance, un desarrollo político, que concretamente en este caso que quisiera decir, entre otras cosas, dos. Uno, avanzar de sociedades donde originalmente el poder político está concentrado en élites, ¿no? En élites tradicionales, vigentes desde muchos siglos atrás, élites que se mantienen en base a criterios ya muy atrasados, retrógradas, el criterio de la naturaleza. Esta élite manda porque siempre mandó, porque naturalmente es superior, incluso en su momento el criterio de la descendencia divina. Bueno, avanzar de esos criterios a otro donde la élite va a surgir de partidos que compitan entre sí por ser los más populares entre la masa de votantes, es un gran cambio. No es lo mismo pensar que alguien ha llegado ahí porque es hijo de Dios y tiene sangre azul, ha llegado ahí porque el partido en el que compitió contendió contra otros 8 y básicamente porque ganó el mayor número de votos tiene el poder. Es un criterio procedimental que supondría desarrollo político. Otra idea de desarrollo político asociada a la teoría de la modernización es que en algunos lugares habríamos podido dejar atrás la idea de que el poder político se conquista mediante un movimiento revolucionario que implicaría la sangre, que implicaría el enfrentamiento, que implicaría la idea de que la violencia es la partera de la historia. Dejar de lado eso y avanzar hacia un mecanismo, vean la palabra mecanismo, procedimiento, donde para desahogar el tema de quién va a gobernar hay que formar partidos y competir y ganar el que saque la mayoría. Eso es desarrollo en términos de avance, de principios políticos que dejarían de ser principios últimos. Últimos quiere decir tenemos que luchar a morir porque tú y yo no podemos tolerarnos ni convivir. Los partidos políticos precisamente se forman, y ese es el avance político, para entender que otros partidos rivales al mío son adversarios legítimos y tienen exactamente el mismo derecho que el mío a competir. Por lo tanto, no voy a competir hasta la muerte, voy a competir hasta el voto. Y si pierdo, en el segundo momento, en la siguiente elección me volveré a presentar. Tercera y última teoría, la teoría de los clivajes sociales. Es una teoría sociológica. Los que inventaron esta teoría son los autores Martin Seymour Lipset y Stein Rokkan. Rápidamente son citados muy económicamente como Lipset y Rokkan. Estos autores, y esta es una teoría que ahorita voy a resumir en un minuto, va a salir más adelante en nuestro curso, van a plantear que los partidos nacen porque van a encarnar, a representar clivajes que hay en la sociedad. Aquí la palabra clave es clivaje. Clivaje es una fractura social. Una fractura social es algo que divide a las sociedades porque hay grupos que en torno a cierto tema se dividen de una manera muy polarizada, de una manera muy enfrentada, de una manera que no puede tener conciliación. Voy a hacer una tontería, perdón el ejemplo malísimo que voy a decir, o eres de las Chivas o eres del América. Bueno, estoy exagerando, pero eso sería una suerte como de clivaje donde la sociedad se partiría en bloques y unos y otros serían muy distintos porque en ese tema hay una división, hay una fractura, hay un clivaje que hace que las sociedades se dividan. Esas divisiones sociales, según Lipset y Rokkan, darían origen a partidos. Esas divisiones de la sociedad se organizarían políticamente bajo la forma de partidos que representarían esos clivajes. Aquí lo importante es tomar en cuenta, por eso hacía mucho énfasis en que son teorías del origen, no de la contemporaneidad de hoy mismo de los partidos, sino de su origen en la segunda mitad del XIX.
¿Qué clivajes en la segunda mitad del 19 habrían sido muy fuertes para provocar esta división? Estos clivajes de cajón se los voy a preguntar en el examen. Simplemente los voy a enunciar porque en la lectura ustedes debieron haber encontrado los significados de los clivajes. 4 clivajes. Vean qué importante pudieron haber sido en el siglo XIX si todavía en el siglo XX y XXI tienen resonancia. 1. El clivaje religión o laicidad. Sociedades donde grupos sociales apuestan a que hay una religión oficial y otros muchos grupos sociales apuestan a que sea un Estado laico. Bueno, pues esto dará origen, esta división, esta fractura, a partidos religiosos y a partidos laicos. Otro clivaje clave, capital o trabajo. En una sociedad hay sectores sociales identificados con los medios de producción, son los dueños de los medios de producción, los capitalistas, que van a crear partidos capitalistas, pero también hay grandes, las mayorías, que no son dueños de los medios de producción, que están identificados con el trabajo y que van a dar origen a los partidos obreros, los partidos proletarios. Luego, un clivaje más, el clivaje campo-ciudad. Otro clivaje que a lo mejor hoy nos puede parecer un poco anacrónico, pero que en el siglo XIX y en el XX fue muy importante. Sociedades que para plantearse su desarrollo van a apostar al polo de la industrialización, a la ciudad, a la urbanización, a la modernidad, todo lo que viene con la ciudad, con la creación de ciudades que viene de la mano del comercio, la industria, la educación, la ruptura con los modos de vida tradicional, partidos modernos. Pero también en el mismo siglo XX muchos grupos sociales van a apostar por el polo tradicional, el polo agrario, la utopía agrícola. Por eso durante mucho tiempo hubo los llamados partidos campesinos, que representaban esa idea de la organización social contra los llamados partidos industriales. Cuarto y último clivaje, el clivaje periferia o centro. En el momento de apuesta por el desarrollo del Estado, va a haber muchos grupos sociales que van a apostar a la idea de poner el centro del desarrollo en un lugar determinado, una suerte de capital que aglutine y comande desde el centro el desarrollo de todo el Estado. Y va a haber, es la apuesta más centralista. Y va a haber muchos otros que van a apostar por un polo más federalista, que van a apostar por desarrollos desde la periferia, reconociendo la importancia de distintas capitales y no de una sola capital. El tema es, y con esto cierro, que la idea de los clivajes es una idea muy útil para hacernos ver cómo en una sociedad ciertas fracturas, ciertos temas, ciertos conflictos pueden llegar a ser tan acalorados y provocar tal polarización, tal ánimo fervoroso en la sociedad, que ese nivel de politicidad social podría dar origen a la organización de formas partidarias. Esta es, cierro, la teoría de los clivajes sociales de Lipset y Roccan, con la que estamos terminando hoy nuestra sesión dedicada a las 3 teorías del origen de los partidos a partir del texto de trabajo de Juan Hernández. Muchas gracias, nos veremos en la próxima. Que estén bien, cuídense.